Bueno, vamos comenzando con la charla de cuidados paliativos. Gracias por venir y a quienes se quedaron también. Bueno, pasamos de suicidio a cuidados paliativos, así. Ahora en breves igual termina esta charla y tenemos el break. Va a haber cafecito, van a tener unos bizcochitos ahí para picotear. Eh, Nada, en esta charla tenemos como invitada, voy a pasar a presentar a las invitadas. Tenemos a Andrea Vidal, licenciada en psicología, jefa de psicooncología y coordinadora del equipo de cuidados paliativos del Hospital San Martín de la Plata, entusiasta de la articulación del psicoanálisis con otros discursos para evitar las instituciones. Tenemos acá las compañeras del Instituto Provincial del Cáncer, Miriam Serrano, licenciada en psicología, integrante del área de cuidados paliativos del Instituto Provincial del Cáncer, integrante del equipo de cuidados paliativos del Hospital San Roque, de Gonet La Plata, docente universitaria de la UNLP. Y a Silvana Pérez Martirena, licenciada en Ciencias Farmacéuticas y farmacéutica responsable del área de cuidados paliativos del Instituto Provincial del Cáncer. Los ejes, como para que más o menos tengan en cuenta, los ejes para esta charla tienen que ver, bueno, básicamente con qué son los cuidados paliativos y un poco que nos cuenten sus experiencias y después, bueno, ir metiendo otros temitas pero bueno, no vamos a adelantar. Le doy la palabra a Andrea Vidal. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Ahora me voy a parar para poder ver mejor la presentación y compartir con ustedes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación, la posibilidad de estar aquí hoy compartiendo también con las compañeras del IPC y con todos ustedes sobre temáticas inherentes a la salud mental y algunas articulaciones con otros campos. En tiempos como los que corren, de las dificultades que vengo escuchando que se estaba hablando hace un momento, las dificultades para llevar adelante la educación, la investigación, la salud, generar espacios y propuestas de esta índole constituyen una hermosa oportunidad para construir refugios para la esperanza. Así que celebro esta posibilidad y lo agradezco. Y especialmente también la posibilidad de conversar en torno a la temática de cuidados paliativos en alguna articulación con salud mental, que son los dos espacios de trabajo y de habitar las instituciones que he venido recorriendo en este tiempo, más recientemente en la creación y en la organización de este espacio del equipo de cuidados paliativos en el Hospital San Martín de la Plata. Más recientemente, porque dada la trayectoria de otros equipos en la ciudad y demás, nosotros somos como más jóvenes en ese asunto. Desde ahí quisiera compartir ahora con ustedes algunas notas generales, lo pensé de esta manera, sobre qué entendemos por cuidados paliativos, cómo lo podemos pensar y alguna pincelada en relación a la salud mental allí, qué aporte, qué mirada, qué articulación con otros podemos construir y alguna diferencia, de acuerdo a lo que Jessica me comentaba, con otras cuestiones como la eutanasia y el suicidio asistido. Voy a ver si me sale todo esto de la tecnología. Ese es el logo de nuestro equipo. Ese sol que es de Luxor, lo conocerán a nuestro muralista de la ciudad. Lo elegimos pensando que el tema de cuidados paliativos o de andar por ahí caminando cerquita por los bordes entre la vida y la muerte puede representar no solo un ocaso, sino también un amanecer. Entonces, ¿qué pensamos cuando decimos cuidados paliativos? ¿Qué son los cuidados paliativos? Son un enfoque, una manera, una mirada, una disposición a pensar una situación de salud, de enfermedad en realidad, y de modelo de atención, que persigue como objetivo principal, les diría, apuntar a la calidad o a la mejora de la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Los pensamos así. En el campo de cuidados paliativos se habla de paciente y familia como unidad de tratamiento. Calidad de vida en el contexto de enfermedades amenazantes para la vida. ¿Qué son? Enfermedades crónicas, invalidantes,
que no tienen posibilidad de curación y que quizás en el contexto actual, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, hay una posibilidad de cronificar una cantidad de situaciones que en otro momento esto no era posible y en el desarrollo y en el continuum de ese tipo de enfermedades aparecen distintos tipos de sufrimiento. Los cuidados paliativos se orientan a atender y a abordar, tratando de mitigar esas diferentes formas en que el sufrimiento se expresa para cada paciente y su familia. Ese tipo de enfermedades, el paradigma podríamos decir que es la enfermedad oncológica. Los cuidados paliativos nacen en relación a esa patología, pero se han extendido, por suerte, o es un poco el modelo que se busca, de que puedan atender también no solo esa patología, sino enfermedades cardiológicas, respiratorias, renales, neurológicas y demás. Nosotras en el equipo atendemos específicamente por el momento, porque es la posibilidad que tenemos de dar respuesta desde un equipo con dedicación parcial a la temática. Somos un equipo interdisciplinario en el Hospital San Martín, integrado por 5 disciplinas: medicina, trabajo social, nutrición, farmacia y psicología. Somos 6 compañeras que también hacemos otras tareas, por lo cual en algún momento tuvimos que pensar y definir la población a atender y tuvimos que irnos al marco clásico y original en el que nacen los cuidados paliativos, que es atendiendo a pacientes con enfermedad oncológica, ¿sí? Pero bueno, es importante destacar que la propuesta y la expectativa es que no se circunscriban exclusivamente a esa patología. Entonces, en relación a mejorar la calidad de vida, ¿de qué manera? Ya que no es posible la curación de ninguna de estas enfermedades que les mencionaba. A través de la prevención y el alivio del sufrimiento, por la valoración y el tratamiento de los diversos síntomas y formas en que se expresa el sufrimiento en las distintas dimensiones de la vida de alguien. No solamente el sufrimiento físico, el dolor es el síntoma princeps, hay otras manifestaciones en el cuerpo, pero no solo en el cuerpo, sino en lo anímico, en lo social, en lo espiritual. Las necesidades y problemáticas que se van presentando son el campo de intervención de los cuidados paliativos. En este enfoque integral, o que pretende una mirada integral que les decía, y para lo cual es condición el estar y trabajar con otros, con otras miradas y otras disciplinas. Les adelantaba que la propuesta tenía que ver con poder pensar la diferencia o los puntos de articulación, y esto es para un debate interesante, en relación a eutanasia y suicidio asistido. Brevemente, una referencia al marco legal vigente en nuestro país. ¿Sí? En el 2009 se sanciona lo que nosotros decimos cortito, la Ley de Derechos del Paciente, que ya casi no la nombramos porque en el 2012 se modifica con la sanción de la Ley de Muerte Digna. Ambas básicamente hacen foco en la idea del paciente como sujeto de derecho, como una persona con posibilidad de pensar y decidir en torno a las intervenciones que desde el campo médico o desde el campo sanitario se le ofrecen. Decidir aceptarlas o no. Y que también el equipo de salud pueda pensar en la adecuación del soporte vital. Esto lo cuento un poquito más adelante mejor. Este marco normativo, ya que Jessica mencionaba esto de contar algo de nuestra experiencia, antes de haber conformado el equipo en el hospital, pero trabajando desde el campo de la salud mental en estos temas, en articulación con los equipos de las salas, se notaba que, sabemos también que los marcos normativos acompañan procesos previos, en el mejor de los casos, ¿no? Y es cuando calan quizás más profundo. Y se notaba en la manera, en los pedidos, en las interlocuciones con los equipos médicos de las salas, que algo de este orden estaba dando vueltas, digamos, incluso con alguna mención específica.
recuerdo una que me pareció muy particular, de la, en aquel momento, jefa de la terapia intensiva del hospital. La voy a nombrar porque quizás muchos del ámbito académico puedan conocer a Alicia Stensor. Ella se preocupaba en determinado momento de que, acorde a estos lineamientos, vuelvo a decir que no solo eran por la ley, sino porque había una inclinación a ir trabajando hacia otro modelo, que implica el evitar el encarnizamiento terapéutico. La preocupación de Elisa era que muchas veces eran las familias quienes pedían que se siguieran haciendo más y más cosas. Recientemente, hace 2 años, se sanciona en nuestro país la Ley Nacional de Cuidados Paliativos, que básicamente apunta a la importancia de generar esta mirada o estos equipos en los distintos niveles de atención, desde atención primaria hasta la atención más especializada en un lugar de alta complejidad, tanto en el sistema público como el privado y de las obras sociales o de la seguridad social. Digamos, la accesibilidad y la importancia de garantizar esta política pública, podríamos decir, porque sabemos que si bien se ha avanzado mucho en la temática, queda bastante por hacer en relación a justamente esto, la accesibilidad y la posibilidad de recibir este tipo de atención cuando hace falta. Desde equipos especializados o específicos para la temática, o no, o con profesionales que puedan tener esta mirada cuando es necesario. Ese es un poco uno de nuestros objetivos de trabajo en el hospital. No solamente trabajamos en interconsulta, básicamente, con los equipos médicos y del resto de profesionales en las salas, tratando también de instalar junto con ellos esa mirada, ese enfoque que mencioné al principio. Que no sea solamente patrimonio de un grupo que se ocupa de eso a solas. ¿Sí? Bien. Bien, esto como antecedentes o como una pincelada sobre el marco normativo en nuestro país, para lo que podemos nombrar como muerte digna, en los contextos que les decía, de posibilidad de decisión, de elección, de rechazo terapéutico por parte del paciente o adecuación del soporte vital por parte del equipo de salud. Esto lo voy a retomar. Y la necesidad de la oferta de la propuesta de atención paliativa. ¿Cuál es la diferencia con la eutanasia o el suicidio asistido? ¿Alguien tiene una idea y quiere decir algo sobre esto? Creo que la mayoría debemos saber qué es la eutanasia, ¿verdad? ¿Alguien quiere decir qué es? Algo tienen que saber. Y si les gusta Historias Innecesarias de Damián Cook, tiene un especial de eutanasia. Así que una idea tienen que tener. Y no me den el micrófono, porque empiezo a hablar. Pero tienen idea, ¿o no? ¿Saben qué es eutanasia? ¿Saben la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido? Va por ahí, va por ahí. Sí. Lo noto más como, si es un suicidio asistido, lo veo como, te ayudo. O sea, te ayudo, pero a eso, a que te vayas. Te ayudo, pero lo haces vos. Claro. No lo hago yo. Lo veo así, claro. Hace 1 año y 6 meses falleció mi papá, entró en coma después de un accidente y estuvo 1 mes en coma en el Hospital San Martín. Y por lo complejo que era, si bien él podía sentir todo lo que estaba pasando a su alrededor y no se escuchaba, él no podía moverse, no podía abrir los ojos ni nada. Lo único que hacía era, cuando nos acercábamos a ese ratito con él, era llorar.
nada más. Entonces, como yo soy la hija más grande, me preguntaron si yo me quería hacer cargo de todas las intervenciones y le dije que sí. Entonces me preguntaban, bueno, mira, tenemos que hacer esto, puede pasar esto, puede pasar lo otro. Le digo, mira, mientras él siga viviendo en estas condiciones y siga sintiendo todo y no poder moverse, digo, para mí es egoísta de mi parte seguir sosteniéndolo. Digo, entonces prefiero que no sufra más, que nos podamos despedir todos como familia y que él siga su viaje a otro lado, porque yo sé que de acá no lo voy a poder sacar. Entonces no voy a seguir postergando algo que va a pasar igual. Entonces lo veo más desde ese lado. Como yo tuve que tomar una decisión y viéndolo a él, obviamente lo hablé, yo no sé si me escuchó o no, pero creo que tomé la mejor decisión. No quisiera tener a nadie sufriendo al lado y no poder ayudarlo de otra forma. Y ver que cada vez se deteriora más. Creo que viene por ahí. Muchas gracias por compartir esta experiencia. Gracias. Me permite y nos permite pensar varias cosas de lo que continúa. Vos decías, para retomar y seguir con esta diferencia simplemente entre eutanasia, suicidio asistido y cuidados paliativos, vos decías esto de ayudar a alguien, ¿sí? En la eutanasia es ayudar, pero es ayudar de un modo asertivo. Los cuidados paliativos también ayudan, pero no a precipitar la muerte. La eutanasia la provoca. Es un acto médico que produce efectivamente, dijiste como en los animales, de esa misma manera. ¿Sí? Es legal en otros países. Aquí en Argentina todavía no. Y digo así porque hay bastante lobby, como en algún momento fue con otras temáticas, y que por ahora no ha tenido mayor peso, digamos, como para que pueda avanzar. Pero hay intenciones me parece que es un debate abierto interesante. Un segundito, dale. Sí, un debate abierto interesante. Es eso entonces, es la acción directa a través de alguien, es el médico, alguien del equipo de salud que provoca la interrupción y el final de la vida de alguien. En estos contextos que estaba diciendo antes, eso es importante, si no queda como suelto, ¿no? En estos contextos de enfermedad amenazante para la vida, de irreversibilidad, donde esto es legal hay una cantidad de cuestiones previas a ser valoradas y tenidas en cuenta a la hora de pensar, bueno, en este caso la eutanasia es una posibilidad. El suicidio asistido es como una forma, una variante, diría yo, que lo que implica es que ese acto, esa intervención, que en general es farmacológica, no sé si hay otra vía. Pensaba cuando organizaba esto y no sabía si había alguna otra manera, pero en general es una vía farmacológica de la administración de alguna sustancia que interrumpe la vida. Es facilitarle ahí a alguien que lo haga por sí mismo. ¿Sí? Mar Adentro es una película hermosa en relación a esto. Es una película española. Tiene tiempito ya, que seguro hay alguna un poco más moderna, pero bueno, me parece que es interesante porque además toma una situación real. Sí. ¿Qué tal? Mi pregunta era, ¿en qué categoría entra esto de, por ejemplo, un paciente que está sufriendo mucho dolor y que, hablado con los familiares, es darle más analgésico, morfina o lo que sea, y que vos sabés que al final eso es lo que le va a provocar la muerte a la persona? Y que no sea, o sea, acuerdan los familiares a decir, bueno, sí, que no sufra más, eso quiere decir subirle la dosis de morfina. ¿Y qué es eso? ¿Eso es eutanasia? No, tampoco es suicidio asistido. Exacto. ¿Qué Muchas es? gracias por esa intervención porque ayuda un montón a lo que estamos compartiendo. Y acá la compañera Farma me puede ayudar, capaz. Subir esa medicación, digamos lo que es la analgesia o la sedación necesaria, estamos hablando del momento de final de la vida, ¿sí? Que son los últimos días o las últimas horas. Aumentar esa dosis en virtud de buscar el mayor confort, que el paciente esté lo más dormido posible y que los síntomas o lo que lo pueda estar aquejando pase lo más desapercibido posible. En función de eso se realiza la sedación paliativa cuando es necesaria. A veces no.
A veces no, no siempre. A veces eso se produce naturalmente. Cuando es necesario, se hace farmacológicamente. El aumento de las dosis de opioides no acelera la muerte. Por eso no es eutanasia. Por eso los cuidados paliativos implican encontrar la dosis justa y lo que cada quien necesita para estar dormido en el rango y de la escala RAS menos 4, por ejemplo. ¿Sí? Gracias. Seguimos, iba a decir, lo tengo que pasar yo. Pero, bueno, en relación a cuestiones más propias de la salud mental, en esto elegí pensar y compartir con ustedes el tema de la comunicación. La comunicación es un gran tema en el campo de la salud en general y en este terreno en particular. Porque comunicar implica transmitir un mensaje, decir algo a alguien. Y la escucha de eso que recibimos no es limpia, no es sin cositas que le dan un matiz propio a qué es lo que estoy escuchando. Pensemos en cualquier comunicación, olvidémonos de los paliativos por un ratito. Siempre el malentendido, el qué me habrá querido decir, o cómo fue esto, o alguien escuchó la misma conversación y dos personas dicen algo distinto sobre eso. Eso es absolutamente humano. Es nuestra subjetividad que está ahí con nuestra propia historia, nuestras cuestiones, nuestro momento personal, nuestras posibilidades, fantasías, temores, etcétera, escuchando. Imagínense en el contexto de una enfermedad amenazante para la vida y tener que ir recibiendo algunas noticias en relación a el pronóstico, lo que va pasando, saber que hay funcionalidades que se van perdiendo y que la vida deja de ser la que era para uno. ¿Cuánto de los aspectos comunicacionales van a estar teñidos de cómo cada quien esté atravesando ese momento? Cada quien es el paciente y su entorno afectivo y familiar, que también está involucrado de esta misma manera en el acto comunicacional. Por lo cual es un arte. ¿Por qué? Porque no hay un estándar, una manera de decir se comunica así. O las malas noticias, como dicen los compañeros médicos, se dan de esta forma. Hay algunas cuestiones que orientan y, por supuesto, guían en cómo hacerlo de una buena manera. Pero eso solo no alcanza. No es que si uno se aprende esos pasos, consigue efectivamente una buena comunicación. Es un arte porque es artesanal, porque se va creando, porque se aprende de la experiencia en lo que nos va pasando con los pacientes y sus familias, con lo que nos sorprende de lo que pudieron captar y comprender y lo que no. Y no hablo de cuestiones cognitivas necesariamente, que por supuesto pueden estar, pero hablo de cuestiones de impacto subjetivo y de la posibilidad que cada quien tiene de asimilar y en qué tiempo eso que puede tolerar saber. ¿Qué quiere y qué tolera saber? Hay una frase por ahí que dice que cada quien escucha y acepta la verdad que es capaz de soportar. Lo demás va quedando a un costado. Y un arte también es ir viendo qué hacemos con eso, cómo vamos transitando, cómo vamos acompañando ese devenir en ese proceso comunicacional, sin necesariamente empujar a que en nombre de la autonomía que está mencionada más arriba, disculpen, capaz que acá voy a mezclar un poco, ¿sí? No, capaz que no siga el orden. En pos de la autonomía, que es como el corazón del marco normativo y de pensar el paciente tiene derecho a saber, derecho a elegir, a veces nos puede pasar que en aras de eso, persiguiendo ideales que nos atraviesan a todos, empujemos a que alguien sepa más de lo que necesita saber. Entonces es un arte poder pesquisar cómo, cuándo, cuánto. Corremos un riesgo en esto de precipitar, que es que se produzca lo que llamamos a veces una muerte anticipada, la muerte subjetiva. Si a la vida se le quitan todos sus sentidos, ¿qué sentido tiene seguir vivo? Y más con una enfermedad amenazante para la vida. Entonces hay una tarea a hacer ahí para que no caigan completamente todos los sentidos o se reconstruyan, se resignifique algo que permita
una vida vivible hacia el final. Cerco de silencio es un concepto propio de este campo que implica eso que sucede cuando algunas familias deciden que no le vamos a contar lo que pasa. Díganos a nosotros, a él o a ella, no. Queremos protegerlo, preservarlo, etc. Muchas veces esto tiene algún punto asertivo por alguna cuestión y otras veces habla de los propios temores y fantasías de la familia. También es un campo de trabajo para nosotros despejar y ver qué hacer. Cada una de estas cosas no es algo que haya que atravesar necesariamente o romper. Ahí estaríamos muy del lado de los ideales, ¿sí? Que también atraviesan estas prácticas. Pensar que todo tiene que ser dicho, procesado, que pueda entender y saber y que entonces eso le dé la posibilidad de despedirse y demás. Eso es una línea posible, y vuelvo a lo mismo, para aquel que la pueda tolerar. Si no, quizás nos quedamos más tranquilos nosotros, pero no sé si estamos haciendo lo mejor para aquel que estamos atendiendo. También el trabajo en relación al resto del equipo de salud y las otras disciplinas para la toma de decisiones, para pensar la adecuación del soporte vital, que hace un momentito lo mencionaba. ¿Qué implica esto? Implica pensar los límites. Implica pensarnos como un colectivo dentro de un campo de saber interdisciplinario, que la ciencia también en su avance, y la tecnología, y la época y demás, hace pensar más o menos que todo es posible. Sabemos que no, y a veces nos lo olvidamos. Estas situaciones nos introducen en la necesidad de recordarlo y de pensar la adecuación del soporte cuando estamos rozando los límites del hacer de más, del encarnizamiento terapéutico, de lo que aquí la compañera señaló que le dieron a decidir. Y seguramente habrán planteado, o a veces también hacemos eso que pasamos mucho para el lado de la familia, algo que quizás tiene que estar más modulado del lado del equipo de salud. Y sería decir, nosotros como equipo de salud entendemos que tal y cual intervención ya no tienen sentido, ya no están ayudando, ya no colaboran en una mejoría, solamente prolongan un sufrimiento. Y entonces decir, entendemos que lo mejor que podemos hacer es dejar de hacer tal cosa. Eso es adecuación del soporte vital. Necesitamos que la familia o el paciente cuando puede consienta a ello. Pero es un trabajo también que implica el arte de comunicar. Y puse este último asunto en relación a la externación y la posibilidad de muerte en domicilio, porque es una expectativa y una posibilidad dentro de este campo de trabajo que también a veces puede sonar como un ideal. No necesariamente las mejores muertes o los mejores finales son en domicilio. También se trata de ver las posibilidades, las necesidades y la capacidad de cuidado y de soporte para el paciente y su familia, tanto en una institución sanitaria como en domicilio. Con esto, ¿qué quiero decir? Que verán que hay cuestiones que pueden funcionarnos como ideales y como tratar de hacer estándares en la práctica, que necesariamente es importante revisar para ver lo particular y lo singular de cada situación. ¿Qué es lo que es bueno para este paciente y su familia? Que puede ser muy distinto a lo que es para otro. Esa permeabilidad, esa flexibilidad implica también la noción del límite y de lo que ahora voy a mencionar como el imposible. Entonces, ahí va. Mira, compañera, el primer renglón. ¿Sí? No, los cuidados paliativos ni aceleran ni atrasan la muerte, a diferencia de las otras dos prácticas que mencionábamos. Entendemos a la muerte como un proceso natural, tratamos de hacerlo. En el contexto del mundo en que vivimos, la muerte es algo que le pasa a otros. Ya Freud también mencionaba esto, de una humana tendencia a rebajar la muerte de condición, a ver que me salga bien, de condición necesaria a contingente. Lo dijo hace mucho tiempo, como una tendencia humana.
Si bien ustedes me dirán, pero todos sabemos que nos vamos a morir. Sí, lo sabemos. Pero también esta tendencia a pensarla como algo que puede pasar o no, que podemos evitar, es algo muy humano y en nuestro contexto, en nuestra cultura occidental, con las marcas de la época, del vivir cada vez más y mejor, que también esto lo permite la ciencia y la tecnología de la que hablábamos hace un ratito, pero hay un patrón sociocultural que nos hace pensar, como la publicidad, que nada es imposible. Ya es un poco vieja la publicidad, pero por ahí algunos se la acuerdan, de Nike. Nada es imposible. En esa línea, la muerte es un fracaso, no es parte de la vida. Eso es un poco el contexto en el que todos estamos. Quienes hacemos esto, también. Hay que recordar y volver a tratar de instalar que la muerte es un proceso y una parte más de la vida. Por eso, bueno, esto de construir alternativas al ideal científico de curación va en línea de lo que estaba mencionando. Hay un aforismo hipocrático que muchas veces es recordado, pero en este contexto de poder hacer cada vez más y tener más intervenciones a la mano, desde el campo sanitario me refiero, cuesta a veces pensar en eso que es muy viejo, pero que en 3 frases sintetiza algo de lo que hacemos en paliativos, dicho para los profesionales médicos, pero dice así: dañar nunca, curar a veces y aliviar siempre. Por lo que vengo diciendo, el campo de los cuidados paliativos es un espacio donde podemos albergar y custodiar la noción de lo imposible, como un elemento o un concepto que nos permita pivotear en la complejidad en juego para tornarla incluso, diría, más vivible. Situar un imposible permite ubicar lo que sí es posible, ¿sí? Como en la vida eso. Calidad de vida en términos de vida digna hasta la muerte. Eso sería una muerte digna. No focalizamos tanto en el momento y la situación de la muerte, sino en cómo llegar hacia ahí, en un contexto de vida digna. Una vida que implique mitigar lo más que se pueda el sufrimiento que esto trae aparejado y que lo subjetivo no quede arrasado en ese sinsentido que puede precipitar a la muerte subjetiva anticipada. Buena muerte es otra idea que da vueltas en nuestro campo de trabajo y que puede también estar pregnada de ideales. No tiene que ver con cuáles son nuestros ideales y lo que implica para cada uno de nosotros o para el equipo de salud ese tránsito o esa forma de llegar. Les decía que hay cuestiones que tratamos de favorecer, pero creo que lo más importante es tratar de pensar y de tolerar cuál es la forma que cada quien necesita. Y esa es la buena muerte, la que cada quien puede tener. Me despido con una imagen de mis compañeras del equipo del Poli, como le decimos, del San Martín, para agradecer a cada una de ellas su disposición, su mirada generosa en el trabajo cotidiano, de articulación, de intento de articulación de saberes, en esta complejidad que implica desafíos y aprendizajes cotidianos. Andar ahí cerquita de lo insondable de la vida y de sus misterios es una oportunidad. Y los cuidados paliativos creo que son un lindo ejemplo de la complejidad con la que se presentan los problemas, las problemáticas que atendemos en las instituciones y que implican necesariamente hacer con otros. Son caminos y abordajes que están muy mal planteados si se piensan en soledad o en solitario. Es necesario entonces para esas complejidades que se presentan,
paliativos es una. Esta jornada habla de una variedad de ellas. Responder de la misma forma, con respuestas complejas de entramados, de intersaberes, en lo interprofesional, que permiten habilitar los posibles. Y de alguna manera, esta necesidad de encontrarnos, de enlazarnos y de soñar y crear con otros esas posibilidades, también eso es una clave que nos permite construir refugios para planificar la esperanza. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo me voy a parar, pero por una cuestión de nervios, básicamente, y para no perderme demasiado, porque lo que voy a hacer en un inicio es darles a conocer la manera en la que trabajamos desde la provincia de Buenos Aires en el Instituto Provincial del Cáncer, en el programa de cuidados paliativos puntualmente. Después toda la otra parte la va a dar la idónea. Bueno, el Instituto Provincial del Cáncer, como bien dice ahí, se propone contribuir al cuidado de los habitantes de la provincia y tiene varias áreas desde las que trabaja: la promoción y prevención, la detección y diagnóstico y el tratamiento del cáncer. El programa de cuidados paliativos, si bien fue creado alrededor del año 2016, ha continuado a lo largo de los años y ha tenido otro porte, otro peso a partir de la creación del Instituto Provincial del Cáncer. Ese instituto nucleó varias áreas que estaban dentro del Ministerio de Salud, las aglomeró y les dio otro peso. En el Instituto Provincial del Cáncer, para que más o menos tengan una idea, porque también es importante por las áreas que ustedes, por el área en la que trabajan, o que están estudiando, que puedan tener conocimiento de esto. Nosotros trabajamos con varios equipos, trabajan varios equipos ahí. El equipo, bueno, de cuidados paliativos, que es el convocado, una parte del convocado, ¿sí? El equipo de drogas oncológicas, a partir de las cuales se tramita y se otorga a los pacientes de la provincia de Buenos Aires con cobertura de salud pública exclusiva los medicamentos oncológicos que están dentro del vademecum del Instituto Provincial del Cáncer. Está también el de radioterapia, a partir del cual se hacen derivaciones para que puedan cumplimentar con los tratamientos que así lo requieren, que tengan esa indicación. El de acompañantes de cuidados, que es un área que es transversal a todas las otras. Puntualmente los trabajadores del área son todos en materia social, son psicólogos, trabajadores sociales, me está faltando, rehabilitación, y es un equipo que lo que hace es nuclear todas las consultas de los pacientes. Nuclean las consultas, dirigen y ayudan al paciente para que pueda hacer no solamente el seguimiento de la receta para poder obtener la medicación, sino también un montón de otras consultas que van apareciendo en el día a día, que tienen que ver también inclusive hasta con algo puntualmente emocional en algunos casos. También tenemos un equipo legal, el equipo de promoción y prevención, el de adquisiciones y facturación y el de logística de gestión de stock. Como verán, nucleamos todo para poder abastecer todo eso en el menor tiempo posible. Básicamente es un organismo encargado de generar, como les decía, políticas y acciones vinculadas con el cáncer, con enfoque de salud integral y de los cuidados. Tiene algo que ver con lo que decía Andrea hoy, perdón, el enfoque del paciente cuando nosotros trabajamos con el paciente, o sea, la vieja escuela hablaría de paciente, nosotros hablamos de persona enferma y su entorno, ¿sí? No nos enfocamos en ellos. La unidad de cuidado con la que nosotros trabajamos es la persona enferma y su entorno. El entorno significativo puede ser un familiar, un vecino
o la persona que designe de confianza la persona enferma. ¿Qué alcance tiene todo el trabajo que nosotros tenemos? Es para personas enfermas, puntualmente oncológicas, porque pertenecemos al Instituto Provincial del Cáncer, con cobertura de salud pública exclusiva y que residan en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Si bien los cuidados paliativos están enfocados desde el IPC para los pacientes oncológicos, para las personas con enfermedades oncológicas, nosotros trabajamos también colaborando en derivaciones con patologías crónicas que limitan la vida, como hoy decía André, y la idea también es en un futuro cercano o lo más cercano posible poder incorporar esas patologías a la forma de trabajo con la que nosotros contamos. Muy a grandes rasgos, ¿cuáles son las tareas que nosotros desarrollamos dentro del programa? Bueno, la provisión ininterrumpida de los medicamentos del Vademecum, se gestionan desde las compras hasta la dispensación al paciente o al entorno que las retire por la oficina de farmacia. La sensibilización, capacitación y formación para distintas áreas que puedan llegar a integrar el equipo de cuidados paliativos en cualquiera de los órdenes de salud, APS, en los hospitales o en un rango superior. La formación de redes para derivación, consultas y otras. Esto es importante y después muy rápidamente lo vamos a poder ver en el mapa. Nosotros no trabajamos solos, sino que trabajamos tejiendo redes que por el momento son virtuales. La idea es que en algún momento se pueda formalizar hacia otros equipos de salud. De repente un paciente que se atiende en Cava, en algún hospital, como por ejemplo, no sé, el Posadas, bueno, justo el Rofo, hace una consulta, reside en PBA, no tiene los medicamentos o quiere poder trabajar con algún otro equipo más cercano a su domicilio, y nosotros tejemos a partir de esa red virtual y por la manera en la que tenemos de trabajar. Nuestro equipo hace un relevamiento, un censo anual para ver cuáles son las condiciones de los equipos, que como decía Andrés, son equipos parciales con dedicación parcial, que pertenecen a salud mental, que pertenecen a clínica, que pertenecen a farmacia, pero que ninguno está dentro de la estructura orgánica del hospital. Entonces eso hace que sea todo siempre móvil y que nosotros siempre estemos intentando correr detrás de los cambios que se van transcurriendo en los equipos en todo el territorio bonaerense. También el acompañamiento en la formación y la consolidación de equipos que quieran presentarse para formar una unidad, equipos que quieran presentar un expediente para formar un equipo y que sea reconocido en la estructura del hospital. También colaboramos en ese seguimiento. Bueno, lo que les decía recién, estamos trabajando en la ampliación de las patologías que puedan acceder a nuestra medicación y, por otro lado también, que no es menos importante, la búsqueda activa de personas que sean susceptibles de requerir los cuidados paliativos. Para eso el equipo hace un sondeo, un filtrado de pacientes que están en la base nuestra de datos, que reciben medicación oncológica, pero que todavía no acceden a un equipo de cuidados paliativos. Después por ahí Miro les puede contar con mayor detalle, pero lo que se hace es hablar con el paciente, ver cuál es la situación, hablar con los médicos tratantes o con el oncólogo tratante y ver si están de acuerdo sobre la posibilidad de poder derivarlos a un equipo de cuidados paliativos. ¿Por qué? Por la importancia que hoy comentaba Andrea. Nosotros tratamos el sufrimiento, tratamos el dolor, pero tratamos un dolor y un sufrimiento integral, no el dolor físico, sino en todas sus aristas, pero no me voy a meter en algo que no es mi tema. Al momento nosotros contamos con 109 hospitales, ¿sí?, municipales y provinciales, que son los que forman parte de nuestra red virtual, ¿sí? Están más o menos ahí para que tengan una idea de cómo están distribuidos. Estamos teniendo también algunos hospitales de Cava y algunos hospitales AMIC, como por ejemplo el Cuenca Alta, que también está trabajando con nosotros. Todos esos hospitales acceden a los medicamentos nuestros del Vademecum. Ahí abajito, para que tengan una idea, pueden encontrarlo igual en la página si llegaran a quererlo. Tenemos una línea de atención gratuita para la que se pueden comunicar y van a ser derivados al área que corresponda,
o bien la dirección de email de nuestro equipo y la de cuidados, de acompañantes de cuidado, que era el área transversal sobre las que les estaba hablando recién. Este mapita es para que tengan una idea cómo están ubicados los hospitales que trabajan con nosotros. Empezamos teniendo 10 hospitales, 12 hospitales, y bueno, y por suerte vamos pudiendo extendernos en todo el territorio. La idea es que el paciente no tenga que trasladarse para poder conseguir la medicación. Entonces, hasta que no tengamos un lugarcito, una sede, una regional en cada uno de todos los municipios, no pararemos. Y está hecho el Sumaya porque, como podrán ver, en toda la parte de región 6 y 7 es donde está el mayor conglomerado de hospitales que trabajan con nosotros. Muy groseramente, este es el vademecum que nosotros tenemos. Habíamos empezado con opioides, que son la morfina, la metadona, como hoy hablábamos. Tenemos algunos otros analgésicos, trabajamos con otros analgésicos de la escalera de tratamiento del dolor. Y tenemos algunos adyuvantes. Para que no les suene raro, ¿qué son los adyuvantes? Son medicamentos que se utilizan para paliar algunos síntomas o algunos efectos secundarios, mejor dicho, que producen los opioides, que produce el tratamiento en sí o que produce la enfermedad, más o menos. Con el correr del tiempo empezamos muy poquitito, esto es muy grosero, muy rápido para que puedan ver cómo ha ido aumentando. Nosotros año a año, el equipo se reúne, intentamos ver cuáles son de nuevo, en dónde nos podemos enfocar, en qué efecto de la quimio, en qué efecto del tratamiento, en dónde nos tenemos que parar, y en base a eso proponemos nuevos renglones. Y como van viendo, pudimos ir aumentando considerablemente. La verdad es un logro maravilloso que poder haber llegado a ese lugar. En cuanto a las actividades académicas, y ya yo voy cerrando y los dejo con lo específico, nosotros estamos a cargo de organizar sensibilizaciones y capacitaciones, como les decía hoy, talleres. Hemos sido sedes de rotación de residentes, acá tenemos una ex rotante que hemos visto, encuentros y jornadas, ¿sí? La jornada que estamos preparando para este año, en el marco del Día de los Cuidados Paliativos, pero pasado para noviembre, porque los cuidados paliativos es en octubre, la vamos a realizar en el edificio Karakachov el 25 de noviembre. Así que si alguno está interesado, va a haber talleres también, si necesitan material, si quieren hacer alguna consulta, les compartimos el mail, que ahí veo que quedó medio mal, pero es el mismo, de paliativos.ipc@gmail, para que puedan pedirnos el formulario de inscripción. Muy, muy groseramente, estas son las actividades académicas sobre las que hemos estado trabajando. Todo esto es a lo largo de los años y algunas se repiten, ¿sí? Las sensibilizaciones y las capacitaciones se repiten. En algunos casos también lo que sucede es que nos llaman de algún lugar y dicen, miren, nosotros queremos que conozcan los cuidados paliativos, que nos ayuden a... Y bueno, empezamos a hacerlo en líneas generales, la primera presencial, las otras virtuales por cuestiones lógicas de traslado, etcétera. Pero bueno, también estamos abiertos a eso. ¿De eso alguna otra cosa que quieras...? Sí, bueno, y les voy a pasar ahora, que ya les di el pantallazo más o menos para que sepan cómo nos manejamos en el instituto, con Miru, que es la que sabe del tema. Bueno, muchas gracias, compañera. Un poco acá complementar lo que hacemos desde el IPC, en el Instituto Provincial de Cáncer, en el área específica de cuidados paliativos, que ustedes dirán, ¿qué hace un psicólogo ahí? Porque, digamos, en esta línea de lo que venimos conversando, Silvana nos habla de lo que es el vademecum de cuidados paliativos, donde hay medicamentos que son sumamente necesarios para quienes están, digamos, siendo atendidos en este dispositivo, como son los analgésicos, como es la morfina, como es la metadona, y como son también los adyuvantes y otros medicamentos que hacen a mejorar síntomas.
Pero además también los cuidados paliativos no hacen solamente entrega de medicación desde el IPC. Entonces, un poco ahí donde nosotros pensamos en esta lógica más interdisciplinaria de pensar cómo llegar y cómo hacer para que los cuidados paliativos sean más y mejor y, digamos, se amplíen en lo que es un formato de atención, en este caso interdisciplinario. Un poco desde, digamos, lo que se piensa desde la política pública tiene que ver con esto, con la entrega de lo que son los medicamentos esenciales del Vademecum propio de cuidados paliativos y también con lo que es la formación de equipos. Y ahí sí nos metemos un poco más de lleno en qué hace, digamos, qué hacemos nosotros desde ahí, desde el IPC. Trabajamos en estas sensibilizaciones porque, digamos, parece que, digamos, decimos cuidados paliativos y todos saben de qué se trata. ¿Todos escucharon alguna vez cuidados paliativos? Bueno, de todo. Hay que sí, hay que no. Bueno, mucha gente no sabe, no tiene ni idea de qué se trata, no tienen por qué saberlo, pero sí es necesario y es, digamos, urgente que sepan qué son los cuidados paliativos aquellos que están transitando y padeciendo necesidades paliativas. Y también hay algo por hacer ahí cuando hay enfermedades que ya no son curativas y que parece que tuviesen un resto en lo que es, digamos, el territorio médico, digamos, de eso no se ocupa nadie, sin embargo sí hay para hacer y hay mucho por hacer y ahí es donde entramos a intervenir los equipos de cuidados paliativos. Entonces, en esta línea es donde nosotros pensamos cómo articular y cómo hacer algo más desde el IPC. Bueno, esto lo que hicimos, lo trajimos como para mostrarlo nada más, es un folleto, todo esto lo pueden descargar de la página del Ministerio de Salud de la provincia, del Instituto Provincial de Cáncer, está este material, que son unos folletos que estuvimos trabajando, que, digamos, un poco para contar qué son los cuidados paliativos, retomando lo que traía Andrea, que apuntan a mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer y de sus afectos, de sus seres queridos, de su entorno. Ahí tenemos la línea telefónica, si bien las compañeras que están en sede, en acompañantes de cuidado, digamos, no hacen tal vez el seguimiento paliativo estrictamente, pero sí la primera escucha y la orientación hacia dónde, por ahí canalizar alguna derivación o algún, digamos, contacto con algún equipo de paliativo. Ustedes imagínense que la provincia es sumamente, o sea, extensa y heterogénea en lo que es la conformación de los equipos y bueno, ahí un poco hay que estar atentos todo el tiempo en buscar cuáles son los equipos y ir informándonos de cuáles son los equipos que están trabajando en nuestros hospitales. Después, bueno, acá esto es el mismo folleto que lo quisimos dejar como decimos, un poco contando los derechos del paciente que por más que sean, digamos, antes a lo que es la sanción de la ley de cuidados paliativos, es necesario que sepan, si nosotros nos paramos hoy en cualquier sala de espera, por ejemplo, de oncología, le contamos cuáles son los derechos del paciente y las personas se asombran, porque no conocen, no conocemos. Como decía Susan Sontag, a veces cuando nos toca estar del otro lado, ¿no? Tenemos un pasaporte que a veces somos los sanos y a veces somos los enfermos. Cuando somos los enfermos, por ahí no sabemos cómo manejarnos desde ese lado y bueno, ahí, digamos, aparecen algunas cuestiones que nos pueden dar una mano en esto y bueno, ahí los equipos de paliativos tenemos mucho por decir. Lo que nosotros quisimos poner ahí con esta personita que está con algunas dudas y algunas cuestiones que le están ocurriendo, tiene que ver con algunos de los síntomas que ocurren, que nosotros podemos traducir o entender como necesidades paliativas, ¿sí? Aparece cansancio, aparecen miedos, aparecen dudas, aparece sufrimiento, aparece el dolor. Y acá es muy importante para nosotros transmitir esta idea de que el dolor no solamente tiene componentes que son físicos. Andrea ya lo había adelantado anteriormente, esta idea de que el dolor tiene también componentes emocionales, espirituales, sociales y que afectan e influyen en cómo se expresa el dolor físico, ¿sí? En esto es sumamente importante contar con, por ejemplo, que nuestros pacientes cuenten con los analgésicos necesarios para, como dice la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud, se puede implementar un tratamiento de dolor. Pero a veces no es solamente eso lo que necesita el paciente. Entonces, ahí es donde está bueno empezar a pensar y ampliar esta mirada y esta escucha y hacer una construcción con otros dentro del equipo de acuerdo a esta mirada sobre el síntoma específico del dolor.
el concepto que por ahí en cuidados paliativos usamos mucho, que es el concepto de dolor total, se llama, por ahí los invito a que si tienen algún interés y alguna, digamos, curiosidad con respecto a esto, lo trae una doctora que se llama Cicely Saunders, que es, digamos, pionera en los cuidados paliativos hace muchos años, pero nos ofrece ese concepto que es maravilloso para pensar que no solamente las vías del dolor son las que se calman con analgésicos, sino que hay otras cuestiones y otros componentes. Bueno, y con respecto a esto, también retomando esta idea que trajo Andrea, que hay muchas cuestiones con respecto a lo que es la comunicación, y sí se ponen en juego de manera, digamos, muy significativa en lo que es el abordaje de cuidados paliativos, porque aparecen dudas, aparecen interrogantes, un montón de cuestiones que es necesario y es preciso abordar, no solamente con el manejo de la información, por ejemplo, diagnóstica o de la información pronóstica, que como ya lo había adelantado Andrea, viene en relación a un proceso, que eso se va construyendo, que no es que se vuelca una información de una vez para siempre, ya el paciente con esto está anoticiado, tanto él como su familia, de cuál es su enfermedad. No, esto requiere un trabajo, requiere un proceso de escucha, de ida y vuelta, ¿sí? de rastrear qué es lo que sabe el otro, digamos, de no quedarnos solamente con esto, bueno, ofrecí la información, yo ya dije lo que tenía que decir, esto es algo que circula mucho lamentablemente por ahí en los hospitales o en los centros de salud en general, ya hice lo que tenía que hacer, ya informé, cuando eso es, digamos, una parte del proceso de comunicar, ¿sí? Ese proceso de comunicar se completa con lo que el otro recibe y si es necesario se vuelve a preguntar, se vuelve a retomar y se vuelve a trabajar desde ahí. Y acá, con respecto a la comunicación, pasamos a la siguiente, que este folleto también está para que lo descarguemos, y un poco cuando estuvimos hablando anteriormente sobre las narrativas de acuerdo a la temática anterior con respecto al suicidio, ¿no? Acá también circulan mitos, y circulan mitos que a veces es necesario poner a trabajar, ¿sí? Y entre estos mitos, creo que por ahí está el que la compañera nos había aportado, digamos que está bueno que lo abordemos y que rompamos esos mitos, ¿no? Que empecemos a poner a hablar de qué se trata todo esto. Y los repasamos para que ustedes sepan y que nos llevemos por ahí algo también para transmitir de esto, que, por ejemplo, si a un paciente con cáncer le han indicado morfina, quiere decir que se está muriendo. Eso hace media hora antes de venir era el tema que trabajamos con una de las pacientes de piso. Ya me van a dar morfina, está con dolor, se quiere ir a su casa, su deseo mayor es volver a su casa, y su casa queda en Tucumán. Requisito principal para volver a Tucumán y que ella pueda, digamos, transitar el último tiempo de su enfermedad de acuerdo a su deseo, es que no tenga dolor para moverse, porque imagínense la distancia, digamos, tiene que haber algo del dolor controlado. Y estaba con dosis máximas de tramadol, la señora. Tramadol también es un medicamento para lo que es la analgesia, un poco más suave que lo que es la morfina. Entonces, una de las indicaciones tenía que ver con aumentar, o sea, no aumentar la dosis, sino hacer una rotación hacia un opioide más fuerte, y en ese caso era la morfina, y bueno, y apareció esto, ¿sí? Y digamos, todo el tiempo se van abriendo estas cuestiones que nos permiten, digamos, manejar esto desde los equipos como para trabajar siempre en pos a mejorar lo que es la calidad de vida de la persona. La calidad de vida de la persona se evalúa de acuerdo a cada persona, no hay un recetario ni un manual que nos va a decir qué hacer para todos. Y en esto por ahí nos suena los que estamos más familiarizados a escuchar la OPSI, digamos, es más fácil escuchar esto el caso por caso. A veces, cuando construimos con otros saberes acerca de algún problema en salud, más que nada construimos alguna respuesta con eso, bueno, hay que poner a jugar esto del caso por caso, de que sí, tenemos que escuchar en cada caso qué hay detrás de lo que nos dice y cuál es el deseo de esa persona enferma y su familia en este caso. Bueno, acá ahí están otros de estos mitos, que es, por ejemplo, la morfina provoca adicción. Si tomo morfina, ahora no habrá otra cosa más cuando realmente lo necesite, como si fuese, digamos, la droga más potente que existe para el tratamiento del dolor. Hay otras que son 10, 100 veces más potentes que la morfina, tienen otro nombre y se acepta sin ningún problema, pero bueno, estas cuestiones hay que por ahí transmitirlas.
Si tomo morfina voy a estar todo el día dormido, también eso es un mito, tal vez son los primeros días donde se toma ese medicamento, después se desarrolla, digamos, una respuesta del cuerpo donde eso empieza a ceder, no va a estar dormido. Y también de que la morfina acelera la muerte es un mito y es un mito que está, digamos, muy, muy vigente. Así que bueno, un poco la idea era contarles qué hacemos desde el IPC. En mi caso de doble, digamos, afiliación, tanto en el hospital como en el IPC, un poco también me permito contar qué pasa con los equipos y cómo construimos entre todos respuestas a problemáticas complejas y que, digamos, nos interrogan y nos interpelan cada día en nuestra práctica. Así que bueno, cualquier pregunta estamos abiertos y dispuestos. A los equipos de cuidados, los distintos equipos de cuidados paliativos son médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales y áreas de rehabilitación donde ahí incorporamos un montón más de disciplinas. Y también los cuidados paliativos se integran en distintos dispositivos, no solamente en los hospitales, sino en internación, en domicilio y hasta en la comunidad. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. ¿Tienen consultas? Estaría buenísimo. Hay que romper el hielo. Yo mientras les voy tirando unos datitos en relación a suicidio asistido y eutanasia. Como había dicho André, son pocos los países que tienen aprobada o más bien despenalizada. Les voy a nombrar cuáles. Son 6 países que tienen despenalizada y regulada la eutanasia: Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia, es el único país de acá de Latinoamérica cercano, Nueva Zelanda y España. Y el único que tiene despenalizado, bien legalizado, el suicidio asistido es en Suiza. Y ahí pueden buscarlo. Hay distintas organizaciones que se organizan o colaboran a que personas que estén en distintos países puedan ir a Suiza en caso de querer llevar adelante el suicidio asistido. Nada, ¿tienen alguna...? Buenas tardes, soy Sofía. Más que consulta, quería agradecer el espacio porque mi mamá es paciente oncológica y es muy difícil recibir información o no saber cómo asistir a esa persona, más cuando es un familiar muy, muy cercano como es un papá o una mamá. Y mi mamá es una persona que tiende a cerrarse, no quiere hablar del tema, yo no sé ni qué medicación toma, no me deja saber. Entonces, tener estos espacios para informarme, para poder asistirla o medio acompañarla en este proceso que es muy duro, me parece que está re bueno. También esto de que existen psicólogos oncológicos dedicados específicamente a pacientes oncológicos, me parece que está re bueno porque una persona que no tiene ese tipo de enfermedad es por ahí, no es difícil empatizar, pero sí ponerse en ese lugar de lo que la otra persona está atravesando es por ahí inimaginable. Y a mí como hija me cuesta a veces entender lo que está atravesando mi mamá y saber que cuenta con estos cuidados paliativos, cuenta con una psicóloga oncológica que entiende que lo que le está pasando, está más informada. Me parece que está re bueno y que brinden este tipo de charla, este tipo de información, me parece que está buenísimo para concientizar, para ayudar y para personas como yo que quiero intentar ser más parte de lo que le está pasando a mi mamá, me parece que está buenísimo. Así que nada, quería agradecerles. Gracias por tu comentario. Lo que sí me parece que está bueno traer que son, digamos, enfermedades donde, como por ejemplo el cáncer, digamos, circula con un montón de cuestiones no dichas en torno a eso. No es fácil hablar de que las personas tienen cáncer. Ahora estamos recién pudiendo acercarnos un poco más a eso. Hasta en los medios de comunicación te dicen, al día de hoy se escucha, murió de una larga y dura enfermedad, no pudiendo poner palabras de qué enfermedad se trata. Y un poco en esto de lo difícil que se nos hace como familiares acompañar. Así que bueno, siempre los cuidados paliativos y los espacios de escucha y acompañamiento son, digamos, ideales para que puedas apoyarte y sentirte acompañada. ¿Alguien más? ¿De acá cuántos o cuántas son de psico? ¿O se dedican a...? Bueno,
¿Saben qué hace un psico dentro de cuidados paliativos? Pues por ahí también estaría bueno que cuenten su experiencia. Bueno, por ahí también André, que está en su momento, yo tengo que contarlo. André ha sido referente en mi último año de la carrera de psicología, fue mi referente en las prácticas. En su momento había muy buenas prácticas en el Hospital San Martín antes de la pandemia. Y una de las prácticas que tuve era en el San Martín, la tenía como referente, y justo los 2 casos que me tocaron con ella, justo los 2 eran de cuidados paliativos, y ahí conocí el trabajo que hace un psico en cuidados paliativos y la importancia de nuestro rol ahí también. Porque no es solo acompañar al paciente, sino también es acompañar a las familias y al equipo médico, ¿sí? Porque estamos hablando, bueno, de situaciones que, bueno, si querés contarte. Lo lindo de esto es que hace un rato, antes de empezar, le preguntaba a Jessica si no nos volvimos a ver desde ese momento de la práctica. Y les conté que el equipo de paliativos tiene 3 años en el HOSPI y de esto hace bastante más. Fue casualidad que me invitara a hablar de este tema. Pero casualidad y no tanto, porque en realidad esto que ahora también compartía ella con ustedes, de que esos casos que se abordaban, como decían las compañeras, desde distintos espacios de trabajo, lo hacíamos desde salud mental, articulando, no había equipo, pero había mirada o intención de conformación de esto. Bueno, en ese contexto han sido estas prácticas y que justo tuvieran que ver con la temática, bueno, algunos creemos que están las causalidades, ¿no? Para algunas de estas cosas. Te agradezco mucho lo que decías, porque vale la pena también destacar con un comentario como el tuyo lo valioso de una iniciativa como esta. De también poner, como decía yo al principio, en un escenario como el que estamos viviendo, que nos dediquemos esta tarde a pensar en 3 temas tan complejos y a poner en valor la política pública al respecto. Si produce algo como lo que esta linda muchacha nos comentó, creo que ya tenemos que estar muy contentos. Estamos para eso también. Y hablaban hoy de, recién mencionaban, ¿no? De no se termina de decir el nombre de la enfermedad, porque así como el VIH o SIDA, como se decía en otro tiempo, también implicaba un estigma. Para muchas personas también hoy, a pesar de que, como dije, el avance de la ciencia y la medicina permiten otra sobrevida, para muchas personas la palabra cáncer es un sinónimo de muerte. Por supuesto que hay grados, tipos, estadios, una variabilidad de cuestiones que los compañeros médicos nos enseñan en el cotidiano, pero también hay drogas nuevas que permiten la cronificación de algunos estadios y que entonces no implique siempre esa sentencia. Pero eso permea mucho en lo social y en lo cultural. Y por supuesto, aunque no implique necesariamente la muerte, implica un cambio importante en la vida, en las posibilidades, en quién éramos, quiénes éramos hasta ese momento y cómo lidiar con lo que toca. Entonces, es una tríada, ¿no? Con la que trabajábamos, como decías recién, con el paciente, la familia y con el equipo de salud. Silvana recordaba hace un ratito esto de, no, vos lo decías, perdón, yo ya le expliqué, ya dije, ya hice mi parte, ya informé. Muchas veces nos encontramos con esto de, ay, pero no sé, no me entendió, ya lo dijimos, o como con una idea de, si proponemos esto del qué hacemos por ahí, los sí en este campo, a veces colaboramos en este sentido, en que el médico no piense que no fue lo suficientemente claro o que basta con una sola vez para que diga algo y sea comprendido en su totalidad y para siempre. A veces se reparte ahí como la responsabilidad. Si el otro no entendió, si yo no fui muy claro, como si se tratara de algo que es lineal. Y nosotros
tratamos de ir introduciendo, es un trabajo diario que tampoco empieza y termina en un par de intervenciones que tengamos. Es una construcción donde quizás, recordábamos hoy antes de venir para acá, algunos compañeros en algún momento pueden decir, por ejemplo, qué difícil es para nosotros cuando tenemos una serie de situaciones a la vez, donde dar algunas malas noticias a pacientes jóvenes, a sus familias. Es impactante para nosotros, dicho por nuestros compañeros oncólogos, por ejemplo, tener que estar diciendo esto muy seguido. Y ahí hay un campo de intervención y de trabajo posible en lo que nosotros podemos aportar ahí. Son bordes que implica el límite del saber y el hacer de cada uno, el nuestro, el del otro y todos, y en eso algo se va articulando. También puedo una cosita. En el marco del cambio de paradigma de derivación de un paciente, antes el paciente era derivado cuando tenía pronta la muerte. Con el correr de los años hubo un cambio de paradigma. La intervención adecuada es poder derivar el equipo de cuidados paliativos sin que esto implique el paciente se va a morir, junto con el diagnóstico de la enfermedad incapacitante o junto con el diagnóstico, por ejemplo, oncológico. El paciente puede estar yendo y viniendo, apareciendo y desapareciendo del radar del equipo de cuidados paliativos. Entonces, en el marco de eso también me parecería por ahí interesante que ustedes les puedan comentar cómo es la evolución a lo largo de distintas entrevistas de distintos integrantes del equipo de cuidados paliativos con el paciente, desde el momento en el que se le da el diagnóstico, cuál es su primera impresión, cómo va mutando, cómo aparecen sus miedos, cómo aparecen las proyecciones a futuro, cómo eso va mutando y cómo van interactuando cada uno de los componentes del equipo para ir abordando esas problemáticas que es importante saber, no siempre son las mismas en el mismo paciente, por ahí de una entrevista a la otra, y cómo hacen ellos que se tienen que amacar para poder, para poder dar intervenciones acertadas. No, por ahí me parece que está bueno lo que traes en esto de que hasta ahora muchas veces asociamos los paliativos al final de la vida, ¿no? Cuidados paliativos cuando no hay más nada para hacer. Sin embargo, cuando hay algo de este orden de lo que es la derivación temprana o del acompañamiento ya desde el diagnóstico, ahí en realidad nos estamos encontrando con un terreno donde se puede construir otra intervención posible. Por ejemplo, se me ocurre que es algo que nos pasa a veces, llamamos al equipo de paliativos para hacer la sedación. Nunca vimos a ese paciente, no conocemos la familia, no tenemos idea de cómo ha sido todo su recorrido, su trayectoria hasta acá. Imagínate que llegás a hacer la sedación con todo lo que implica, con cuestiones en relación a, no sé, hablarlo, a no hablar. Bueno, distinto es si esto viene de la mano de un abordaje temprano, ¿sí? Entonces ahí sí hay otra intervención posible, que esto está facilitado, digamos, por que alguien haya detectado de manera temprana y que se haya logrado lo que es la derivación. O a veces esto, incorporarnos a los equipos, por ejemplo, los servicios de oncología, tener esto de, en mi caso yo estoy también articulando con salud mental y hay algunas de las interconsultas que se hacen a salud mental, que estoy yo como psicóloga de cuidados paliativos y alguien más del equipo de salud mental, entonces ahí un poco construimos una demanda para saber si va más del lado de lo netamente psicológico o de salud mental, o si bien ya podemos abrir la cuestión a una necesidad paliativa, si algo de esto ya empieza a aparecer. Bueno, esto es fundamental, empezar a construir intervenciones tempranas con otros equipos. Se me ocurre pensar en los inicios, en esta trayectoria que nos propones, que uno puede tratar de estar como atento al comentario de los compañeros de equipo, de los médicos tratantes y demás, sobre el decurso, el devenir en el seguimiento de esos pacientes y sus familias, qué momentos producen alguna suerte de quiebre o de bisagra o de efecto traumático, podríamos decir, en el campo nuestro, ¿sí?
no siempre es el diagnóstico, no siempre es el pronóstico cuando quizás hay una progresión de enfermedad y eso cambió. No siempre es la noción certera de la inminencia de la propia muerte. No siempre. Entonces ahí está lo quizás más propio o clásico de lo que hacemos en relación a ver el caso por caso o lo singular y poder ubicar, ese es un trabajo posible y un trabajo artesanal también. ¿Cuál es el punto de inflexión o la vivencia más ligada a algo traumático para cada paciente? Podría compartirles la idea de una generalidad que vengo escuchando. Uno aprende mucho también de especificidades en algo de esta clínica. Quiero decir algo en relación a esto, que me parece que uno puede especializarse, sobre todo para los compañeros, colegas o futuros colegas, puede especializarse en distintos campos y demás. Pero creo que por detalles, por hacer con otros, por cuestiones hasta del lenguaje propias de un campo de intervención. Pero eso se adquiere también en el hacer y en el escuchar. Digamos, si alguna especificidad tenemos, es esa, la escucha atenta. Entonces, si nos hablan de algo de este orden o de otro orden de cosas, en otro campo de recorte específico de intervención, soy de quienes creen que la especificidad se puede ir adquiriendo sobre la base de una escucha, en el campo específico de la psicología o del psicoanálisis en estos terrenos y en otros, ¿sí? Esto por ahí como un entre paréntesis para los compañeros de rubro, digamos, una manera de pensarlo. No es la única, hay otras. En relación a esto, el tiempo de la incertidumbre me parece que es un trabajo muy interesante en el que nosotros podemos hacer algún tipo de intervención. Y hay una incertidumbre que es bastante general, no sé qué les parece a ustedes, en relación a los primeros tiempos entre el diagnóstico o la posibilidad de que ese hallazgo, ese tumor, esa cuestión, termine siendo una patología oncológica, y los tiempos de espera naturales por los procesos biológicos para el resultado de una biopsia o por otros motivos para estudios de screening o de estadificación posteriores. Hay tiempos, hay impases en los que muchas veces la fantasía y los temores y los escenarios inciertos justamente representan una carga de mayor sufrimiento que cuando alguna respuesta va apareciendo, aunque sea difícil, aunque sea no esperada, pero hay una respuesta. Hay algo que empieza a armar un horizonte de sentido. El tener solamente a mano las propias fantasías respecto de esto que está pasando es un momento bastante particular y de bastante vacilación. Y sumo a lo que decís, Andrea, el posterior. Cuando ya termina un tratamiento, el estar esperando, después, viste, con cada prueba, con cada tanto que tenés que ir viendo, es decir, bueno, y ahora, y esto va a volver, eso te lo sumo como algo súper, súper difícil. Tal cual. Digamos, los controles. Cuando ya la enfermedad se transitó y se curó, ahí estamos hablando de oncología en general, podríamos decir. Sí, gracias, porque tal cual, es un momento muy parecido. El volver a hacer los controles y la vivencia de me va a volver a pasar, cómo voy a enfrentar esto nuevamente. Ahí es un terreno, en estas puntas que decíamos, en otras también, estas son las que aparecen, ¿no? Aquí conversando como un campo fecundo para el trabajo sí en estos terrenos. ¿Dudas, sugerencias? Gracias. Somos acompañantes terapéuticas, digo porque vengo con mi compañera. Actualmente estamos en el San Martín
en terapia intensiva, haciendo nuestras prácticas. Un espacio que se abrió nuevo recién este año y donde vemos sumamente reflejado todo lo que acaban de decir. Nosotros como acompañante no es nuestro acompañado solamente, sino su familia, sus necesidades, las de sus familias, una escucha activa principalmente. Entonces como que estamos así porque es en que nosotros trabajamos, en que nos queremos enfocar. Por ahí es muy complicado las familias, el momento que están pasando, por ahí se los ve muy solos, por ahí se los observa que no entienden toda la situación, pero tienen un gran equipo en el hospital, hay que decirlo. Nosotros trabajamos con Eliana, terapista ocupacional, que es nuestra referente, y la verdad que es un espacio muy lindo para trabajar, para entender a las personas. Y todo esto es con lo que nosotros estamos trabajando y por eso vinimos hoy, para escucharlas a ustedes. Así que muchas gracias. ¿Alguna duda, sugerencia más? No. Muchas gracias por el comentario. Y sabía de los AT que están teniendo espacios en distintos lugares del Poli. Es grande el Poli. No sabía que estaban en la UTI, y así que lo celebro. Gracias. Después charlamos entonces. Acá, ¿qué tal? Yo tengo dos consultas. Una en cuanto a lo del suicidio asistido. ¿Siempre implica una patología o un acto que acorte el tiempo natural de vida? ¿O puede ser una decisión sin ninguna patología asociada de querer terminar con la vida? ¿Existe esa posibilidad? Esa es una de las preguntas. ¿Me la querés contestar o te doy la segunda también? No, hasta ahí vamos. Ahí va. Me dejaste pensando un momento. Ok. No, mejor vamos con esa. Me quedé pensando porque hay una cuestión polémica en relación a esto que no alcancé a leer antes de venir acá. Bien. Diría esto, o lo que puedo responder ahora. Es en el contexto de enfermedades como las que estábamos mencionando. Porque la palabra suicidio me da más a la toma de decisión, sin una patología asociada. Por eso me hizo ruido cuando lo leí. Sí, es polémico. Y lo diferenciaste de la eutanasia, por otro lado, que es uno donde va acompañado de una patología, pero también existe que vos después lo diferenciaste como cuando no se hace nada para llevar a la muerte, que sería la ortotanasia, eso, que es otro término que yo tengo entendido. Cuando no se hace nada. Claro, cuando está la patología solamente se trata el dolor, pero no se hace nada para llevar adelante la terminación de la vida. Para provocar la muerte. Claro, para provocar la muerte. No me acuerdo si es adistanasia o la palabra que estás mencionando vos. Hay un juego. Sí, esos son categorías exclusivas más de la bioética. Exactamente. Nosotros tomamos lo que es el suicidio asistido y la eutanasia en relación a la discusión con respecto a los cuidados paliativos. Como para, no para dejarlas de lado, sino como para ponerlas en contexto. Por ejemplo, el año pasado, para la fecha de los cuidados paliativos, empezaron a salir causalmente todos artículos de discusión con respecto a lo que es la eutanasia en Argentina. ¿Sí? Y muchos de los que hacemos paliativos hace un montón de años, como que nos llamaba un poco la atención, ¿no? Y bueno, nosotros en Argentina todavía no se está, digamos, pudiendo garantizar los cuidados paliativos como política para todos, política pública y que se garantice, ¿no? Estamos como en los primeros pasos de esto. Esas discusiones, más los países que mencionaste vos, tienen como otras cuestiones garantizadas. Por ejemplo, en España o en esos países hace años que están utilizando la sedación paliativa como instrumento terapéutico. Y hoy para nosotros es algo que está hasta que lo tenemos que discutir cada vez. O sea, se pone en juego cada vez. Y por ahí estas cuestiones las traemos en relación a las prácticas en cuidados paliativos. No lo sé, yo tampoco esto del suicidio asistido, se me ocurre que tiene que ver con alguna condición de intermedio, porque si no estaríamos hablando de otra cosa, me parece. Claro, claro. Porque otra cosa es el suicidio, como se habrá hablado en la mesa anterior.
Claro, pero la situación es que es inminente el suicidio, me parece que sería la muerte digna en vez de la vida digna, llevar una como, Ese como la persona quiere. Sí. Vuelvo un segundito con lo de los términos de la bioética, lo que decías de qué sería esto que no provoca y demás. En este campo que estamos conversando, eso es cuidados paliativos. Y es cierto que esta nomenclatura de estas diferencias de eutanasia con sus variantes son términos que provienen del campo de la bioética y del que los también, obviamente, la bioética es un terreno que está se atraviesa mucho en estas prácticas. Lo que decía de un artículo que no pude buscar, porque lo que no recuerdo es dónde sucede esto, tiene unos meses me parece el tema, es una polémica en relación a pensar la posibilidad del suicidio asistido o de la eutanasia para pacientes con grave afectación mental, que va de la mano de lo que... Sería de lo que estoy hablando yo, claramente. Me parece que hay sí. algo cognitivo que no está. No, si alguien tiene presente en qué país esto está sucediendo y está en discusión, se los agradezco, y si no, después lo buscamos todos, porque para, saldar quizás esta duda. Esto fue polémico hace un tiempito, en esta posibilidad de pensar el suicidio como acto, quizás, vuelvo al terreno nuestro, ¿sí? Me parece que excede bastante el terreno en el que lo estamos pensando aquí, que sí se recorta el suicidio asistido y la eutanasia en un campo de problemática compleja de enfermedad amenazante para la vida. Se abre a esta dinámica de procesos y padecimientos mentales severos para pensar, bueno, ¿y ahí qué? ¿Cómo? En este país, que ya veremos cuál es, algo de esto sucedió y generó una polémica importante respecto de si abriría la posibilidad a un suicidio, al acceso al suicidio para alguien que por ahí no utilizó, no apeló, no se le brindó otra terapéutica antes, ¿sí? Desde el campo de la salud mental, para pensar que esa sea la única salida posible a su padecimiento. Esa era la polémica que me parece que es muy interesante. Este es como otra aplicación, es cierto que la palabra se equivoca y volvemos a lo de la comunicación y hace pensar en una cantidad de cosas, pero aquí está más enmarcado y de hecho está legislado, como nos decía Jessy. Gracias. Bueno, para ir cerrando, así tienen el break. Salen 10 minutitos y tenemos la próxima charla. Gracias por quedarse y gracias acá a las invitadas.